abogado Roberto Gómez. Le voy a dar la posta a Gustavo Jiménez para que empiece este diálogo. Muchas gracias, Jaime. Buenos días, asambleísta. Bienvenido a Ecuador en directo. ¿Me escucha? Sí, le escucho muy bien. Buenos días, encantado de estar Muy acá. bien. Gracias por acompañarnos. Bueno, estamos pendientes de este drama que se vive hoy en día en la Asamblea con tratar de interpelar pues, a la ministra Romo en unas causales que no son propiamente las que la población está tratando de conocer. Pero quisiera hacerle la primera pregunta. ¿La comisión de alguna manera aceptó ya que se incluya el tema del reparto de los hospitales o sigue todavía las otras tres causales por las que está interpelándose a la ministra? El problema no es la comisión. El problema es que el presidente de la Asamblea no envió lo que tenía que enviarle a la comisión. Pero la comisión ayer votó en mayoría para pedirle al presidente de la Asamblea que le envíe el documento faltante. Esto es una realidad, felizmente. El reparto de los cargos del Ejecutivo a cambio de votos tiene varios aspectos. Sin perjuicio de lo que pase o no pase ahora en este proceso, que nosotros, como usted puede ver, seguimos presionando, y la comisión, como usted lo conoce, ha pedido esta información, presentaremos en estos días un nuevo pedido de juicio político por el reparto. Lo vamos a hacer porque así la gente lo exige y porque las pruebas son contundentes también. Es absolutamente necesario que la ministra de Gobierno salga de su cargo. Le digo algo en modo de reflexión. Tenemos 40 años de democracia. Y con quien sea que se hable que tenga algo de edad, dice que la compra de diputados es algo que es permanente desde la vuelta a la democracia. Desde el gobierno de Osvaldo Hurtado me dicen que se compraba diputados. Yo le digo, yo no sé cuándo empezó, pero yo sí sé que hoy tiene que terminar. Quienes han recibido el maletín, digamos, lleno de contratos de hospitales, están confesando que la ministra de Gobierno les entregaba los cargos a cambio de sus votos. Esto es una confesión obtenida por la Fiscalía General del Estado en un proceso formal que además la Fiscalía ha comunicado a la ciudadanía con lujo de detalles. Y la Asamblea Nacional tiene que proceder a ponerle fin a esta práctica que hasta hace poco continuaba. Abogado Gómez, a ver, consideremos que el presidente de la Asamblea se hace de la vista gorda y no envía el informe y no es incluido dentro de este primer proceso. ¿Existe la posibilidad de volver a enjuiciar a la ministra Romo por este caso del reparto de los hospitales? ¿Hay esa iniciativa? Sí, ya están las firmas recogidas. Estamos revisando los últimos datos y presentaremos el juicio. ¿Cuántas firmas no vamos a esperar más tiempo? Se necesita un número que manda la ley, lo presentaremos inmediatamente apenas tengamos la revisión final. Las firmas ya las tenemos, las mínimas o sea, las suficientes que la ley requiere. Estamos revisando un par de detalles nomás en la redacción y el juicio político será presentado. El blindaje a la ministra de Gobierno por parte del presidente de la Asamblea, pues en este juicio no va a ser suficiente igual. Presentaremos un nuevo proceso de juicio político sin perjuicio de lo que pase en este. Ok, pero definitivamente la ministra Romo tiene un gran liderazgo dentro de la Asamblea, porque no solamente al presidente de la Asamblea lo puede convencer. ¿Qué otros partidos no estarían apoyando esta iniciativa de juicio político? Mire, yo diferencio el bloque del partido. Yo soy parte del movimiento, creo. No tengo ningún proceso formal iniciado dentro del movimiento, pero el bloque en lo que está
algunos miembros del partido, dirigido por el señor Luis Pachala, que no es del movimiento, creo, pues yo creo que está pendiente eso, ¿no? El señor Luis Pachala pues no ha querido firmar ningún juicio político en contra de la ministra de Gobierno, ha contribuido a que se posterguen los juicios políticos de Richard Martínez. Y yo le digo algo, esto se trata de corregir. El movimiento ha corregido, uniendo una tendencia del Partido Social Cristiano de cara a las próximas elecciones, con lo cual se fortalecen mucho en términos de fuerza política, pero además complementan una debilidad que se mostró en el 2017 en el control electoral, porque en el 2017 ya se ganó. Pero hay que corregir integralmente. Y ese acuerdo de gobernabilidad que tenía el bloque, el señor Pachala, que fue el gestor de esto, tiene que terminar no solo de palabras, sino de hecho. Y el señor Pachala, cuando coordina la bancada, lo que hace a fin de cuentas es marcar ciertas líneas. Y hay gente muy decente y muy respetuosa de esas cosas dentro de esa bancada. Y hay que corregir. Ese acuerdo Entonces no es un tiene que tema terminar en hechos y no en palabras. Asambleísta, entonces no es un tema solamente del presidente de la Asamblea, César Litardo. También existen otros asambleístas que encabezan bloques que no están ayudando al país a corregir estas irregularidades que son muy evidentes. Así es, con nombre y apellido. Y usted es un poco más cauto en ese sentido. Yo no, porque es la verdad. Hay que preguntarle, ¿cómo así no quieren firmar el nuevo juicio político que tienen los borradores, que tienen los documentos y pretenden seguir blindando cuando es la misma fiscalía la que ha resuelto y ha comunicado todo esto que yo le he comentado de que la ministra de Gobierno exigió el archivo de su juicio político para entregarle el cargo al asambleísta? Y no solo son las versiones, es que el mismo día que se archivó el juicio anterior, se puso en la gobernación de Manabí la cuota política que pedía el asambleísta, pues. Esto no es una teoría, esto es un hecho en cual los miembros, los implicados que están cooperando con la Fiscalía lo confiesan. La Fiscalía lo da a conocer. La ministra reconoce en la Asamblea que sí, que recibió la propuesta del nombre de nombres por parte del asambleísta. Y ahí siguen sentadas. Esto es inaudito, o sea, es una cosa lunática. Ok, entonces usted ha dicho pues que de alguna manera ya tienen las firmas para este nuevo juicio que se presentaría por el tema del reparto de los hospitales, pero ya está encaminado este juicio que según las causales serían por bombas, por el tema de octubre del año pasado, serían pues las causales por el tema de haber utilizado bombas caducadas, de las cuales ella ha dicho pues que tenía que hacerlo, porque si no, ¿cómo controlaba los desmanes? Y estaba en peligro la democracia. El otro era el ataque a los centros de paz, que en un principio ella aceptó y pidió disculpas al país por esta situación y que luego como que quiso dar marcha atrás una vez que ya se planteó el tema del juicio. Y ahora, y la otra causal pues también pues la falta de seguridad al tema periodístico, en el cual también fue atacado de alguna manera la libertad de prensa, la libertad de comunicación. Y este juicio podría terminar ¿en qué tiempo más o menos? ¿Cuándo ella podría comparecer? Primero, mira esta lógica, ¿no? Ella dice suelta de huesos. Entregamos bombas lacrimógenas caducadas porque estábamos en emergencia y había que usar lo que tenía a la mano. Esa lógica también da pie a fundamentarse en un razonamiento que es el siguiente. Es que entregaron la gobernación de Manabí porque tenían que salvarse del juicio político y es lo que tenía a la mano. Es que entregaron los contratos de los hospitales porque tenían que aprobar la ley y es lo que tenían a la mano. Es que entregaron la ANT porque necesitaban disciplina y eso es lo que tenían a la mano. Entonces, ese razonamiento de lógralo a costa de la muerte de la gente, lógralo a costa del peligro de la vida de los policías, lógralo a costa de la ley, la ética y la moral, cuando no se contrasta con todos estos aspectos, pues se entregan los hospitales, se entregan las gobernaciones, se entregan los contratos,
y la gente tiene que pagar coimas cuando no tiene dinero para hacer un trámite en una ANT, o tiene que pagar coimas cuando no tiene dinero para obtener un turno en el IES, o tiene que pagar con su vida las malas decisiones de la ministra. Ah, sí. Cuando se le entrega una arma al policía en mal estado, se pone en riesgo la vida del policía, eso lo dice un reglamento, y lo dice que es por eso. El reglamento que la ministra de Gobierno es responsable política por su violación. Cuando 6 meses antes, en abril, antes de eso, se crea el Comité de Protección de Periodistas por los hechos que derivaron en el asesinato de los periodistas del Comercio. Y luego viene otra revuelta, una revuelta donde los periodistas tienen en riesgo su vida y resulta que es el Estado el que agrede a los policías, a los periodistas. La ministra de Gobierno es responsable de eso, porque ya había un protocolo para proteger a los periodistas. Entonces, primero los fueron agredidos por el Estado a cargo de la ministra de Gobierno. Luego los periodistas fueron agredidos por los manifestantes. Luego fueron secuestrados junto con los policías que ni la ministra, que el Estado ecuatoriano no les garantizó la seguridad a los policías ni a los periodistas. Es el Estado el que responde ante la Asamblea y es la ministra de Gobierno que a nombre del Estado da la cara. Así que esto tiene que darse el 25 días máximo, el 3-4 de noviembre tiene que estar el informe y ojalá que esto se vote el 7. O sea, el informe llega el 5 de noviembre, pero ¿cuándo va, hasta qué fecha tiene plazo la ministra para comparecer? Bueno, ella va a comparecer el 31 de octubre. El 31 de qué octubre coincidencia con el Día de las Brujas, 31 de octubre. El día, la fecha de, o por el Halloween. Día del Escudo, porque tiene que blindarse, ¿no? También. Pero digamos, yo creo que es, digamos, es mucho más que una coincidencia esto, ¿no? Y sí, el 31, y luego, eso es en la comisión, luego el informe va al pleno, y luego tiene que ser censurada y destituida, como le digo. O sea, ella pide disculpas al día siguiente, a nombre del Estado, asumiendo la responsabilidad, y hoy día dice no tiene nada que ver, que quiere echarle la culpa a los policías. Esa es la ministra de Gobierno. Claro. Una vergüenza a nivel nacional el comportamiento de la ministra de Gobierno. Permíteme continuar la entrevista desde estudio con mi compañero Jaime de la Cruz, por favor, Jaime. Asambleísta, estaba escuchándolo atentamente. Pero la ministra los emplaza a ustedes que vayan a la asamblea para el llamado a juicio político, que no lo hagan vía telemática. ¿Qué dicen ustedes a esto? Pero, no, yo lo que le digo es que si ella quiere decir dónde, pues tiene que ser en el terreno vacío del hospital de Pedernales que no se construyó porque ella lo entregó como cuota política. Y donde muchos manavitas murieron porque no tenían ese hospital construido. La ministra de Gobierno dice que es la que enfrenta. Entonces anda con esas bravuconerías que le hacen muy mal al Ministerio de Gobierno y a los ecuatorianos en general, ¿no? Ella dice que es la que enfrenta, pero no es la que enfrenta, es la que reparte, pues. Ella es la que reparte. La ministra es muy buena para darle hospitales y cargos a los asambleístas, según lo que ellos mismos confiesan a la Fiscalía, pero es muy mala para darle seguridad a los ciudadanos. Si no es un acto de valentía quedarse en el Ministerio de Gobierno, es un acto de cobardía del presidente de la República porque no pide perdón y le pide la renuncia a la ministra, pues. Es camuflarse en el cargo para distorsionar la verdad. Correcto. El tema de algunos asambleístas que no quieren firmar, como Pachala, que también ha sido acusado por recibir cuotas políticas del gobierno. ¿Usted no cree que también estén involucrados asambleístas como él y algunos otros por allí que no salen en el tema de repartos de cuotas de parte del gobierno para que voten en todos los procesos que quería la ministra? A ver, yo soy muy claro. Ya se sabe por qué el señor Mendoza y el señor Azuero archivaron el juicio político en contra de ella. El señor Pachala también lo archivó, pero todavía no se sabe por qué. Yo sí tengo que ser, en ese sentido, muy preciso. Más allá de rumores, pues no conozco algo puntual, como lo han confesado, como lo investiga la Fiscalía en los otros dos asambleístas. Pero sí es absolutamente sospechoso
que no quieran ni siquiera firmar los juicios políticos. Es absolutamente sospechoso que no quiera firmar el juicio, que sean parte del blindaje del señor Pachala al ministro de Economía, Richard Martínez. Es absolutamente sospechoso que no quieran firmar el juicio político al ministro de Salud, que están ahora atacando a los médicos que se jugaron la vida en la pandemia. Y entiendo que una asambleísta, la asambleísta María José Carrión, está intentando recoger firmas para esto. Yo ya he dado la mía, pero el señor Pachala aparentemente intenta blindar también al ministro de Salud. No quiere dar la firma por el juicio político de la ministra María Paula Romo. Y ese es el único hilo que sostiene a la ministra de Gobierno en el cargo, al ministro Richard Martínez blindado y al señor Ceballos en el cargo también, pues. Y es absolutamente reprochable. Asambleísta, ¿qué va a hacer la comisión a la cual usted pertenece? Que justamente el ministro Richard Martínez termina su cargo y va a ocupar un cargo al Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cuál es el criterio suyo? ¿Él trabajaba para el Ecuador o trabajaba para el BID? Parece que está ahí. Mire, es una afrenta que cuando 400.000 ecuatorianos han perdido su trabajo formal y otros cientos de miles han caído en el subempleo, el presidente de la República quiera garantizarle el trabajo a Richard Martínez, que además por la Constitución no puede ocupar. Y por el Código de Ética del BID tampoco debería ocupar. Es brutal. Martínez y Romo tienen sus aplaudidores incondicionales. Y hay aplaudidores de Richard Martínez que dicen que renegoció la deuda. Y hay aplaudidores de Romo que dicen mentiras blindándola en toda su gestión, incluido lo del reparto de octubre. Pero Richard Martínez tomó decisiones de pagar deuda anticipada que le costaron que médicos no tengan implementos durante la pandemia, porque no podían comprarlos o adquirirlos, y por eso se enfermaron y murieron. Porque el Estado no tenía dinero para comprar lo que requería para cuidar a los enfermos, y murieron ecuatorianos. Así que él tiene que responder políticamente de esto y la ministra de Gobierno también. Y hay cosas más graves. Estamos investigando que en el tema del ISPOL, la ministra de Gobierno habría ella colocado 150 millones de dólares en inversiones. Y el tema del ISPOL tiene temas de los swaps, de los repos, que tienen que ver con este señor Cherres, que se está investigando. Pero adicional tiene otro tema. El ISPOL tiene bonos del Estado, que el ministro Martínez habría castigado con el 10% de su valor, y que la ministra María Paula Romo, como directora, presidenta del directorio del ISPOL, habría aceptado ese castigo formalmente, perjudicando, de la información que tenemos, en millones de dólares al patrimonio de los policías. Formalmente estoy por pedir esta información para poder conocer en profundidad esto, porque el Estado ecuatoriano no puede perjudicar a los policías. Pues si tiene que decirle a los acreedores que no puede pagar la deuda, eso se entiende, a los acreedores externos. Pero a los policías que se juegan la vida todos los días no pueden ser más perjudicados ya. Esto es otra información en la que estamos investigando y vamos a obtener. Asambleísta, ¿ese sería otro argumento para el juicio político de la ministra? O sea, hay muchísimos argumentos para llamarla a juicio. Ese sería otro proceso de juicio político adicional, porque yo prefiero que la gente que la quiere blindar sepa que si la blinda, pues va a tener que blindarla más de una vez, va a tener que blindarla por el juicio actual, va a tener que blindarla por el juicio que vamos a presentar también por los temas de los respaldos que les comenté durante estos días. Y bueno, pues yo deseo que que no hayan perjudicado a los policías en 20 millones de dólares en su patrimonio. Pero si lo hicieron, tienen que responder, pues. Si logran sacar a la ministra de Gobierno, tal vez el presidente de la República seguramente le tiene una embajada para que se vaya fuera del país, asambleísta. Ahí no podrían hacer nada. Bueno, en ese caso no, porque la censura implica que no puede ocupar cargos públicos
cargos públicos. La censura implica esto, definitivamente, son 2 años, pero no tengo la menor duda de que igual sería premiada en otros sentidos. Si no tiene que ver con el Estado, pues, digamos, se lo habrá ganado en su servicio a esos otros intereses. Quiero agradecerle, asambleísta, por haber aceptado este diálogo aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo. Para servirle, le agradezco mucho por la oportunidad. Han sido pues días donde han pasado cosas muy importantes y yo creo que el Ecuador se merece saberlo. Síganse cuidando, por favor, que la pandemia sigue por aquí y gracias por la entrevista. Gracias, asambleísta.